la Francia de Napoleón III y la unificación nacional de Italia y Alemania. Tras el fracaso de la Revolución de 1848 y la instauración del régimen autoritario de Napoleón III, se diluyen los ideales de la segunda generación romántica. Cunde el escepticismo y el desempeño entre los escritores. Desaparece el concepto de que la literatura tiene la función social de contribuir a una sociedad más justa. Solo Víctor Hugo, desde el exilio, mantiene una actitud combativa. En 1853 publica Los Castigos, libros de poemas donde denuncia el régimen napoleónico y exalta los derechos humanos. En este periodo se consolida el capitalismo industrial. La burguesía se repliega hacia posiciones más conservadoras y promueve un arte más acorde con sus valores, muy alejado de la imaginación y el idealismo romántico. Desde el punto de vista ideológico, denomina el positivismo, que defiende la experiencia y la verificación empírica como única forma de conocimiento. Para su fundador, Auguste Comte, la humanidad, después de la época teológica y metafísica, ha desarrollado su última y definitiva, la etapa científica. Se produce en esta segunda mitad del siglo un entusiasmo por los avances técnicos y una fe en la ciencia como motor del progreso social, que vista desde hoy resulta un tanto ingenuo. En la misma línea de la filosofía positivista está el método experimental de Claude Bernard, que establece la teoría del determinismo biológico como explicación de la conducta humana y la investigación de Gregor Mendel sobre la herencia genética. Por su parte, Charles Darwin expone en El origen de las especies de 1859 la teoría de que la evolución de las especies está condicionada por la selección natural. En el plano artístico, esta mentalidad se manifiesta en el realismo, que pretende reflejar con precisión y método casi científico la nueva sociedad burguesa. En la pintura, la técnica realista de pintores paisajistas deja paso en el último tercio del siglo al impresionismo, que busca reproducir en el cuadro la impresión directa de la naturaleza. En la literatura, el dominio de la novela realista y su derivación, la novela naturalista, se extiende hasta finales del siglo. La novela realista, iniciada por Balzac y Stendhal en la época de plena vigencia del romanticismo, se consolida en 1857 con la publicación de Madame Bovary de Flaubert. En el 1869 edita La educación sentimental, considerada por muchos su mejor novela. La poesía inicia en esta segunda mitad de siglo un periodo nuevo que se ha dado en llamar tercer romanticismo o postromanticismo. El abandono de la vida política y social provoca en los autores románticos un proceso de interiorización que se traduce en la poesía libre del efectismo, los excesos retóricos y el tono declamatorio anteriores. Entre las nuevas tendencias se encuentra el parnasianismo, iniciado por Théophile Gautier. En este movimiento propugna una poesía esteticista, cuya única finalidad debe ser la creación de belleza. Sus principios estéticos eran coherentes con la concepción burguesa del arte y por ello fueron bien recibidos por la cultura dominante. El simbolismo supone una reacción contra el espíritu positivista y burgués y recupera algunos principios del romanticismo. Vuelve a dar primacia al yo, expresando ahora no de manera directa, sino a través de símbolos y correspondencias con el paisaje. De este modo, la naturaleza cobra de nuevo importancia como representación de las inquietudes y sentimientos del poeta. La unificación nacional en Italia y Alemania. El actual territorio alemán estaba formado en la segunda mitad del siglo XIX por 30 pequeños estados. El proceso de unificación de la actual Alemania se planteó a partir
del enfrentamiento entre los dos estados más poderosos de la región, Austria y Prusia. Prusia era el estado con mayor desarrollo industrial y comercial de la región y había formado una unión aduanera y mercado común, el Zollverein, que integraba su territorio con otras regiones alemanas. Esto le dio mucho poder a su burguesía industrial y liberal, que pudo disputarle el poder a la atrasada aristocracia terrateniente. Todos estos fueron factores decisivos que favorecieron a los prusianos para lograr su objetivo de unificar Alemania. La unificación se hizo efectiva a través de la derrota de Austria y de una serie de guerras exteriores. El triunfo militar obtenido en 1870 sobre Francia permitió a los prusianos la creación de un nuevo Estado nacional, el Imperio Alemán o el Segundo Reich, régimen de carácter autoritario, apoyado políticamente tanto por los conservadores como por los liberales. Tras ser derrotada por Prusia, Austria conformó con los húngaros un nuevo imperio, el austrohúngaro. Se sancionó una constitución en la que se reconocían como diferentes los poderes políticos de cada reino. Dentro de este imperio convivían pueblos de diferentes nacionalidades y religiones que veían al nuevo régimen como opresor. Esto llevó a permanentes rebeliones. Una de ellas será la causa destacada más tarde del inicio de la Primera Guerra Mundial. Garibaldi comenzó a actuar en política en la agrupación revolucionaria La Joven Italia, creada por Giuseppe Mazzini en 1830. Participó junto a los jóvenes italianos del intento revolucionario de ese año y frente al fracaso decidió trasladarse a Sudamérica, donde tuvo una actividad de participación en una de las luchas civiles y las del Uruguay. En 1848 volvió a Italia y a la lucha, formando en 1860 los 1000 Camisas Rojas, liberando Nápoles y Sicilia del dominio francés. En Italia, la fragmentación territorial en manos de diversos poderes fue superada enfrentándose a las grandes fuerzas conservadoras de la época, el papado en el centro y la aristocracia terrateniente en el sur. En el exterior, los afanes nacionalistas chocaron con la oposición austriaca, que dominaba importantes territorios en el noroeste de la península. La marcha hacia la unidad partió del reino de Piamonte de Cerdeña, gobernado por Víctor Manuel II y su ministro liberal, el conde Cavour. La modernización del reino, el más poderoso económicamente, y la búsqueda de apoyo contra Austria y el papado, formado por parte de la hábil estrategia de Cavour. En las acciones desarrolladas desde el norte se sumaron en el sur las patriotas Giuseppe Garibaldi, quienes, a través de la organización de un movimiento popular y republicano, los 1000 Camisas Rojas, lograron la recuperación de Sicilia y los reinos de Nápoles. En 1871, vencidas todas las resistencias, nace el Reino de Italia con Roma como capital.